Buen día, vamos a continuar con la clase de miología. Esta vez vamos a ver lo que sería miología 2. Recuerden que es extensa la cantidad de estructuras que encontramos en cabeza y cuello, así que las dividimos en tres partes. Esta es la segunda. Hoy vamos a ver los músculos del cuello. Como les decía recién, en los grupos musculares de cabeza y cuello los dividimos en tres clases. La primera clase, que fue la clase pasada, vimos los músculos de la mímica y los músculos de la masticación. En esta clase vamos a ver los músculos del cuello, que para su estudio lo vamos a dividir en anterior, superficiales y profundos, posterior, superficiales y profundos, y lateral, superficiales y profundos. Y vamos a tener una tercera clase de miología, de lo que serían los grupos musculares de cabeza y cuello, donde vamos a ver los músculos de la faringe y los músculos del velo del paladar, y en esa clase también vamos a ver los músculos de la lengua, que también tenemos intrínsecos y extrínsecos. Antes de que empecemos a desarrollar los grupos musculares, me pareció que era como importante hacer un repaso de algunas estructuras que habíamos visto, que son las estructuras óseas, donde después vamos a ver que se van a insertar estos grupos musculares que vamos a tratar. Recordemos, este es el occipital, esta es la protuberancia externa del occipital, esta es la apófisis mastoidea, el conducto auditivo externo, esto es el cóndilo de la mandíbula, esta es la mandíbula, la línea oblicua externa de la mandíbula, la apófisis coronoides de la mandíbula, el gonion o ángulo mandibular. Por dentro de la mandíbula ahí tenemos unas espinas. A nivel, está la apófisis estiloides del hueso temporal. A nivel de la columna cervical, que ya esta sí la vimos hace un rato, recordemos, primer vértebra o atlas, que se articula con los cóndilos del occipital, segunda vértebra o axis, que era la que tenía la apófisis odontoides, cervical 3, cervical 4, 5, 6 y 7. Cervical 7 era la que tenía la apófisis espinosa más larga, la que podíamos palpar en la base del cuello. Recordemos que estas apófisis espinosas estaban bifurcadas, terminaban en B, con dos tubérculos. Vayan pensando todas estas estructuras como base de tendones que nos van a ir armando los músculos. Teníamos en la cara anterior los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales. Entre los cuerpos vertebrales y las láminas y la apófisis espinosa encontrábamos una estructura que era la apófisis transversa. En el caso de las cervicales tenía unas características, que esta apófisis transversa llegaba hacia el extremo dividiéndose en dos, formando dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. Vayan pensándolo para lo que sería la inserción de grupos musculares. Recordemos que por el medio de estos dos tubérculos había un foramen, que era el foramen vertebral, por donde iba a pasar una arteria súper importante. Recordemos que tenía una apófisis fusiforme, los cuerpos vertebrales en las cervicales. Recordemos que la cervical se articulaba, la séptima cervical, con la primera torácica. Esta primera torácica tenía articulación para una carilla sola, para la primera costilla. La primera costilla se iba a articular con el manubrio del esternón, lo que es esternón, costillas, lo vamos a desarrollar cuando veamos sistema respiratorio.
Por el otro lado vemos que del esternón hacia el omóplato encontramos otro hueso que se llama clavícula. Acá tenemos el omóplato, la escápula, con su acromión, que es donde se articula con la clavícula. Lo que es clavícula y escápula lo vamos a desarrollar como parte de lo que es cintura escapular cuando empecemos a desarrollar miembro superior. De acá me queda decirles que en el cuello encontramos elementos viscerales. Este elemento visceral va a ser la laringe, donde vamos a encontrar el cartílago tiroides, con su articulación al medio. Vamos a encontrar parte de la tráquea. Vamos a encontrar un hueso que está flotando porque no tiene articulación con otro hueso, que es el hueso hioides, que vamos a desarrollar porque hay grupos supraioideos que van a estar por encima del hioides e infraioideos que van a estar por debajo del hioides. Nos vamos a seguir organizando como estuvimos desarrollando la musculatura de la mímica y de la masticación. Entonces vamos a ver quién irriga estos grupos musculares. En su mayoría son los músculos del cuello. Vamos a encontrar que en su mayoría están irrigados por la carótida común. Vamos a ver que esta carótida común está formada o es una rama, digamos, de lo que sería el tronco brachiocefálico, que este tronco nos va a dar como terminal la arteria subclavia. Volvemos a lo mismo, siempre fíjense en las estructuras por las que está pasando, entonces como bastante claro, digamos, los nombres, en algunos casos, digamos, de las estructuras que estamos viendo. Bueno, de este tronco brachiocefálico vamos a ver que sale una rama que es la carótida común. Esta rama a la altura del cartílago tiroides se va a dividir, va a formar el seno carotídeo y se va a dividir en una carótida interna y una carótida externa. La carótida externa es la que nos va a dar la rama facial, temporal y occipital, que estuvimos conversando la clase pasada, porque era el que le iba a dar toda la irrigación a los músculos de la mímica y los músculos masticatorios. Y lo que sería la rama de la carótida interna, esta vamos a ver que se dirige hacia arriba, ingresa a lo que sería la calota craneana, y algo que tiene de especial es que del mismo tronco brachiocefálico, de ahí va a salir la famosa arteria vertebral que va a pasar por entre medio de esos foramen vertebrales que habíamos visto en la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Y esa se va a ingresar, digamos, también por uno de los orificios de la base del cráneo, va a ingresar y van a formar un plexo, que es la unión, digamos, de varias estructuras. Van a formar un plexo que se va a llamar polígono de Willis. ¿Con quién lo va a formar? Lo va a formar con ramas de la carótida interna. Porque de esta forma el cuerpo humano se asegura que si hay alguna obstrucción en alguna arteria, esté ingresando los nutrientes por otra. Obviamente con menos cantidad, con menos frecuencia, pero se asegura que un paso mínimo tenga. Entonces vamos a ver que hay muchas estructuras que se repiten y que llegan por varios lados, porque la idea, digamos, la idea del cuerpo es justamente tratar de mantener las estructuras nutridas, inervadas, irrigadas. Acá van a formar el polígono de Willis, que va a ser base cuando veamos la irrigación de lo que sería el sistema nervioso central,
lo vamos a desarrollar. Después cada una de estas ramas van a emitir ramas colaterales que en su mayoría, vamos a insistir de nuevo, van a tener relación con los nombres propios de las estructuras o de las regiones que está pasando. Entonces vamos a ver que hay una rama lingual, esta rama lingual nos va a dar una submandibular, y así vamos a ir viendo que se van formando todas las ramas de este árbol arterial, que nos va a dar irrigación a la musculatura del cuello. Así como nombramos el árbol arterial, vamos a nombrar el árbol venoso. Como principal tenemos la vena yugular. Esta vena yugular, ¿se acuerdan que terminaban todos los senos que estaban adentro del cráneo? Todos los senos venosos que estaban adentro del cráneo drenaban, formando una sola vena, que era la vena yugular, que era la que salía por el agujero rasgado posterior. De ahí van a drenar, a esa se van a unir la vena lingual, la vena temporal, la vena retromandibular, y todas las venas que van tomando el nombre de las diferentes estructuras van a ir desaguando, drenando la sangre no oxigenada para que retorne al corazón y de ahí a los pulmones. Encontramos un seno también brachiocefálico y vamos a ver que en ese seno también está terminando o está desaguando la vena subclavia. Recordemos que esta es una vista lateral, por ende, del otro lado tenemos las mismas estructuras. Y así como recién veíamos cuáles eran las estructuras por quién estaban irrigadas, también siempre teníamos en cuenta qué estructura le daban el impulso nervioso. En el caso de la región del cuello, nosotros nos vamos a encontrar con que todos los músculos que están bastante cercanos a la región de la cabeza van a estar inervados, o sea, el impulso nervioso se lo va a dar parte de los grupos de los nervios encefálicos que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, por ahí el nervio espinal, el nervio hipogloso, el nervio glosofaringio van a ser parte de los nervios encefálicos que nos van a dar el impulso nervioso a cada uno de los grupos musculares que están cercanos a la cabeza. Igualmente, cuando desarrollemos músculo por músculo, vamos a ver cuál rama o qué nervio es el que le está dando el impulso. Por otro lado, si recuerdan, teníamos un espacio intervertebral, un agujero intervertebral cuando se unían las dos vértebras, la vértebra de arriba y la vértebra de abajo, decíamos que tenía un cuerpo, tenía toda la estructura posterior apoficiaria y al medio tenía un pedúnculo. Este pedúnculo se unía con el pedúnculo de la vértebra inferior y formaba el agujero intervertebral. Por ese agujero intervertebral salen raíces nerviosas y un paquete vasculonervioso, ¿no? Pero salen las raíces nerviosas de cada uno de los segmentos de la médula. Entonces nos vamos a encontrar con la rama del segmento C1, o sea, del segmento cervical 1, la rama del segmento cervical 2, la rama del segmento cervical 3, 4, 5, 6, que van saliendo por esos agujeros de conjunción. Bueno, estas ramas se van uniendo entre ellas, van largando, van emitiendo ramitos que se van uniendo una con otro y van formando lo que nosotros le llamamos plexos. Vamos a ver que tenemos en todo lo que sería sistema nervioso periférico diferentes plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. Entonces, esos plexos nos van a dar lugar
a nervios o ramas de nervios que nos van a ir inervando diferentes zonas o grupos musculares en este caso. Acá podemos ver que C2 se une con una rama de C3 formando un nervio. Acá vemos que C2 se une con algo de C3, C3 con algo de C4 y van a armar un nervio, van a formar un nervio. En este caso, este puntualmente es el nervio frénico que le va a dar el impulso nervioso al diafragma. Y así vamos viendo que se van uniendo las diferentes ramas, se van uniendo y van formando nervios con nombres propios que vamos a ver cuando veamos cada uno de los grupos musculares. Bien, dijimos que a los grupos musculares del cuello, para poderlos estudiar, los vamos a dividir en las diferentes vistas y por ahí en los diferentes planos. Esta imagen como que está bien clara. Tenemos una vista anterior con los grupos musculares, tenemos una vista lateral con los grupos musculares, una vista posterior en donde vemos la parte superficial y la parte profunda. Esta imagen me gustó porque tiene todos los grupos musculares, pero tiene todavía la nomenclatura vieja, ¿no? Tiene nomenclatura con los nombres de algunos músculos que ya no se denominan de esa forma. Pero me parece que están interesantes como para que después de la clase puedan hacer un repaso, bajan esta imagen y van tratando de ubicar todos los músculos que uno le ha dado, ya sabiendo cuál es el origen, cuál es la inserción. Pueden ir ubicando en estos esquemas todos los grupos musculares. Vamos a empezar con el análisis de los músculos del cuello en su vista anterior. Entonces vamos a ver que hay una parte superficial y una parte profunda. En lo que sería superficial de la vista anterior vamos a encontrar al platisma, que ya lo nombramos y ya lo hemos visto, igual lo vamos a repasar, con los músculos de la mímica. Tenemos los músculos supraioideos e infraioideos, que están relacionados con el hueso que le nombré recién, que es el ioides, en donde los supraioideos van a ser músculos que van desde el ioides hacia arriba y los infraioideos desde el ioides hacia abajo. Los músculos supraioideos, dentro de esos grupos musculares están el estiloioideo, el digástrico, que vamos a ver que tiene un vientre anterior y un vientre posterior, el miloioideo y el genioioideo. Y dentro de los infraioideos vamos a encontrar el esternotiroideo, el homoioideo, el esternoioideo y el tiroioideo. Ahora hay esquemas en donde lo vamos a poder analizar un poquitito más. Y a nivel de lo profundo, que lo vamos a encontrar, digamos, casi en la vista anterior, pero están adosados a los cuerpos vertebrales, vamos a encontrar el recto anterior de la cabeza, el largo de la cabeza y el largo del cuello. Comenzamos con la vista anterior, los músculos superficiales. Como primero en el listado que presenté recién está el músculo platisma. El músculo platisma lo vimos en el músculo de la mímica. Recordamos que está inserto en la parte superior de la clavícula y parte superior del tórax. De ahí se dirige hacia arriba y hacia medial, insertándose en la línea oblicua externa, y algunas fibras se dirigen hasta el labio inferior. Está inervado por el séptimo, por el facial, y está irrigado por la arteria submentoniana y la supraescapular.
Este músculo, cuando se activa, ¿qué va a hacer? Me va a deprimir los ángulos de la boca y me va a tensar toda la musculatura del cuello. Es la descripción que le había hecho cuando vimos lo de la mica, esta cara de asco. Seguimos en una vista anterior del cuello. Ahora vamos a desarrollar el grupo muscular de los supraioideos y los infraioideos. En este esquema se puede apreciar el hueso ioides, que es este hueso que habíamos visto recién en una vista lateral, y la mandíbula o maxilar inferior. Por encima de este estaba el platisma, que lo retiramos para poder ver o para poder visualizar estos grupos musculares. Dentro de los supraioideos, que los entendemos claro porque van del ioides hacia arriba, vamos a encontrar el genioideo, que en esta imagen no se visualiza, ya lo voy a mostrar unas imágenes laterales o del interior de la boca para que se vean. El genioideo, el músculo digástrico con su vientre anterior y su vientre posterior, el estiloioideo y el músculo miloioideo. Si empezamos con el genioideo, vamos a decir que va de la espina mentoniana, o sea, estaría casi con la misma dirección del digástrico vientre anterior, pero estaría por encima del músculo miloioideo. Y va desde la espina mentoniana a la cara anterior del hueso ioides. Este va a estar inervado por una rama del hipogloso, que era el nervio encefálico, que se acuerdan cuando recién hablábamos del plexo cervical que armaba, veíamos un nervio que estaba por encima, ese nervio es el hipogloso, que se va a unir con la rama de C1. Y eso le va a dar la inervación al músculo genioideo. Si nos ponemos a pensar en el genioideo, que va en esta misma dirección que el digástrico, pero de manera más interna, vamos a decir que cuando se activa, tiene, de acuerdo al punto fijo y al punto móvil, tiene dos tipos de movimiento. Cuando se activa con punto fijo en mandíbula, va a elevar el hueso ioides, y cuando se activa con punto fijo en ioides, va a descender la mandíbula. Este va a estar irrigado por la arteria sublingual, que es una rama de la arteria lingual. Ese sería el genioideo. El músculo digástrico, vamos a ver que tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior va a estar de la fosa digástrica, que se encuentra en la cara interna del cuerpo mandibular. Hay una fosita que es la fosita digástrica. De ahí se va a formar un ligamento que va a terminar en el ioides. Ese ligamento tiene ramos que se fijan al ioides y otros ramos que continúan. Y esos ramos que continúan le van a dar la inserción o el inicio al vientre posterior, que va a llegar hasta la ranura digástrica, que si ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando de la apófisis mastoides, habíamos visto cuando veíamos la cara inferior del cráneo que había una ranura mastoidea, y que esa ranura también la podíamos llamar ranura digástrica, y que en esa ranura es donde se inserta el músculo, el vientre posterior del digástrico. ¿Quién le va a dar el impulso nervioso? ¿Quién va a inervar este grupo muscular? El vientre anterior
va a ser inervado por el músculo, por el nervio trigémino, por una rama del nervio trigémino. Y el vientre posterior va a estar inervado por una rama del nervio facial. Entonces, en este mismo músculo vamos a ver que tiene la inervación vientre anterior trigémino, vientre posterior facial. Y van a estar irrigados por la arteria submentoniana. Cuando se active, vamos a ver lo mismo, que si se activa con punto fijo en mandíbula, en la fosa digástrica que habíamos nombrado recién, va a elevar el hueso hioides. Y si toma como punto fijo el hioides, va a descender la mandíbula. Y en el caso del vientre posterior, lo que va a hacer cuando se activa, va a llevar hacia atrás el hueso hioides. Después del genioideo y del digástrico, se encuentra el estiloioideo. El estiloioideo, vamos a ver que va de la apófisis estiloides del hueso temporal hacia el cuerpo, el borde superior del cuerpo del hueso hioides. Este va a estar inervado por el nervio facial y va a estar irrigado por ramas de la arteria facial. Cuando este se active, va a llevar hacia arriba y hacia atrás el hioides. Si toma como punto fijo el hioides, va a descender la base del cráneo. Por último, dentro de los supraioideos, vamos a encontrar el músculo miloioideo. Ese lo podemos palpar cuando tocamos la papada. Ese es el que va a estar formando el piso de la boca. Y vamos a ver que se inserta en la rama miloioidea de la mandíbula. De ahí se va a ir, va a formar un rafe medio, porque es la unión del miloioideo derecho con el miloioideo izquierdo, y va a formar un rafe y va a terminar en todo el cuerpo del hioides. El miloioideo va a estar inervado por el nervio trigémino, el quinto par, y va a estar irrigado por una rama de la arteria facial. Sería la arteria sublingual, que es una rama de la arteria facial. Estos serían los supraioideos. Los infraioideos nos vamos a encontrar con 3 músculos. 4. En realidad son 4. Pero en la descripción de la función van a ver que van a ser casi 3. Tenemos el esternoioideo, tenemos el homoioideo y tenemos el esternotiroideo y el tiroioideo. El homoioideo, que es esta lámina que vemos acá, vamos a ver que tiene 2 vientres que están unidos por un tendón intermedio. Este tendón intermedio es un aplastamiento del músculo en donde no hay tanta fibra muscular, entonces se visualiza como un tendón. Por encima de este va a venir el esternocleidomastoideo, que es otro músculo, que lo vamos a ver en la cara lateral. Bueno, dijimos que tenía un vientre superior y un vientre inferior.
El vientre superior va a estar inserto en la línea inferior del hueso hioides. De ahí vamos a decir que termina justamente en el tendón intermedio. Y lo que sería el vientre inferior, vamos a decir que va de el tendón intermedio al borde superior de la escápula. ¿Se acuerdan que cuando les di recién el plexo cervical, estuvimos viendo las ramas nerviosas que salían de los agujeros de conjunción? Bueno, el agujero de conjunción que da la rama nerviosa de C1, C2 y C3 se anastomosan y forman una rama que es el asta cervical. Esa asta cervical es la que le va a dar los impulsos nerviosos a el lomo hioideo. Y la irrigación se la va a dar, compartida también, la rama hioidea de la arteria lingual, la rama hioidea de la tiroidea superior. Este músculo, cuando se active, volvemos a lo mismo. Si toma como punto fijo el omóplato, va a descender el hioides. Y si toma como punto fijo el hioides, va a elevar el omóplato. El otro músculo, más hacia medial, vamos a encontrar el externo hioideo. El externo hioideo, vamos a ver que se origina en el esternón, en el manubrio del esternón, en la cara interna del manubrio del esternón, parte del ligamento externo clavicular, y de ahí se va a dirigir hacia arriba y se va a insertar otra vez en el borde inferior del hioides. Este también va a ser inervado por el asa cervical, que era la unión de las tres primeras ramas de los nervios cervicales, y va a ser irrigado por la arteria tiroidea, en especial por la rama cricotiroidea de la arteria tiroidea. Y ahora nos quedan estos dos músculos que funcionalmente, como se insertan en el cartílago tiroides, van a funcionar casi como uno. Entonces vamos a tener el tiroideo, que va a ir del cartílago tiroides al hioides. El cartílago tiroides tiene un borde, que es el borde, una línea oblicua. Desde ese borde se va a insertar el tiroideo. Y va a llegar al borde inferior del hueso hioides. Este va a estar inervado por el hipogloso y la rama de C1,
y va a estar irrigado por la arteria tiroidea superior. El externo tiroideo vamos a tener sobre la misma línea oblicua del cartílago tiroides su inserción, y de allí se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar en el borde interno del manubrio external. También va a estar inervado por C1 y el hipogloso, que es el 12º nervio espinal, nervio encefálico, y también va a estar irrigado por una rama hioidea de la arteria tiroidea superior. Cuando este músculo se activa, tenemos, si se activa en forma conjunta, el tiroideo y el esternotiroideo, si se activan los dos juntos, van a descender el cartílago tiroides y van a descender el hueso hioides. Si lo hacen por separado, toma como punto fijo cartílago tiroides y va a descender el hioides, toma punto fijo hioides y va a ascender el cartílago tiroides. Y en el caso del esternotiroideo, cuando toma punto fijo en tiroides, va a elevar, va a ser un músculo accesorio de la respiración, porque va a elevar el manubrio external, y si toma como punto fijo el manubrio external, va a descender el cartílago tiroideo. Esta es una vista lateral de los músculos supraioideos e infraioideos, en donde vamos a visualizar de los supraioideos el miloioideo, el digástrico vientre anterior, el digástrico vientre posterior, ahí estaría la llanura digástrica, y el estiloioideo. Y vamos a ver los infraioideos, en donde vamos a visualizar el esternoioideo, que es este músculo que vemos acá adelante, que va derechito. Tenemos el homoioideo, donde vemos lo que sería el tendón intermedio, vientre superior, vientre inferior, homoioideo. Y después tenemos el que yo le comentaba que eran dos, y que hay veces que funcionan como uno solo, que sería el músculo tiroioideo, el cartílago tiroides alioides, y el músculo externo tiroideo. Esta es una vista oblicua, pero que me pareció bastante clara para que nos podamos ubicar en los grupos musculares ioideos. Entonces tenemos el miloioideo con su RAFE que unía un lado con el otro en la línea media. Tenemos el músculo digástrico vientre anterior con su tendón que se fijaba en el hueso hioides, y de ahí se iba a el mastoides. Este sería el vientre posterior. Teníamos el estilo de la apófisis estiloides hioideo, y acá volvemos a tener los mismos.
el externo hioideo, el lomo hioideo, el tiroideo, y este es un segmento de lo que sería el externo tiroideo. Esto sería el piso de la boca. Esta imagen la hemos visto porque es la vista inferior del piso de la boca, en donde vamos a ver la línea miloioidea en el lado interno de la mandíbula, que es de donde se insertaba el miloioideo, el rafe medio miloioideo, y que terminaba en la cara superior del hueso hioides. Acá visualizamos la fosa digástrica, de donde va a salir el vientre anterior, donde se va a insertar el vientre anterior del digástrico. Vemos el tendón que se va a insertar en la cara superior del hueso hioides y vemos cómo continúa hacia el vientre posterior del digástrico. Y este que vemos acá es el músculo estiloideo, que va a ir de la apófisis estiloide, que ya le dijimos, a la cara superior del hueso hioideo. Estas estructuras estarían formando lo que sería el piso de la boca. Y esta es el piso de la boca, pero visto desde adentro. Entonces se acuerdan que yo todas las veces le planteaba de que el músculo genioideo se parecía, digamos, pero en otro nivel, en otra situación, digamos, pero era bastante parecido el recorrido al digástrico vientre anterior. Ahora que hacemos una vista desde adentro de la cavidad oral, vamos a ver la apófisis geni a la cara superior del hueso hioides. Y este es el genioideo. Este músculo es el genioideo. Este es el miloioideo. Y después vamos a ver que este genioideo, por encima de este se encuentra el geniogloso, que es el que nos va a dar parte de la estructura de los músculos de la lengua. Vamos a empezar con el plano profundo. Este plano profundo que habíamos visto en una vista anterior, se denominan, y vamos a ver tres músculos, el recto anterior de la cabeza, el largo de la cabeza y el largo del cuello. Estos músculos también se denominan prevertebrales, y los vamos a describir. A ver, el recto anterior de la cabeza, es un músculo cortito que va de la masa lateral del atlas a la porción basilar del occipital. Vayan pensando. Del atlas, de la porción lateral del atlas al occipital. Este va a estar inervado por la rama de C1 y C2, o sea, esas ramas que le habíamos dicho que estaban armando el plexo cervical. Entonces ramas de C1 y C2 van a inervar al recto anterior de la cabeza. Y va a estar irrigado por ramas de la arteria vertebral. ¿Recuerdan la arteria vertebral que pasaba por estos agujeros? Foramen vertebral. Cuando se active este grupo muscular, va a agarrar y va a hacer la flexión de cabeza. El sí. El sí cortito. Porque vemos que es de atlas a porción basilar del occipital. Este es el largo de la cabeza. El largo de la cabeza va a tener su inserción en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de
C6, C5, C4 y C3. Recuerdan que cuando hice la presentación empezamos a mostrarle algunas estructuras que ya habíamos visto. Estos serían los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. De ahí se va a dirigir oblicuo y medial hacia la cara inferior de la porción basilar. Ahí va a ser su inserción. Como es más amplio, vamos a ver que va a estar inervado por las ramas también de C1, C2, C3 y C4. Rama de los nervios de C1, C2, C3 y C4. ¿Y qué vamos a ver? Que la irrigación va a estar dada por la arteria tiroidea, o por ahí la arteria tiroidea y ramas de la arteria faríngea ascendente. Y cuando se active, ¿qué vamos a ver? Si se activa bilateralmente, va a flexionar, otra vez a decir el sí, va a flexionar la cabeza. Ahora, si se activa de forma unilateral, va a ser favorecedora del movimiento de rotación, porque si yo activo este solo lado, teniendo punto fijo en los tubérculos anteriores, yo este lado lo voy a girar un poquitito para el mismo lado que se activa. Recto de la cabeza, recto anterior de la cabeza y largo de la cabeza. Músculos prevertebrales. Y de esta vista anterior, de este grupo de los prevertebrales, nos está quedando el largo del cuello, que es este grupo muscular. En esta imagen, bueno, vemos los escalenos, vemos el recto anterior de la cabeza, vemos el recto lateral de la cabeza, vemos el largo de la cabeza, y el músculo que yo quiero desarrollar ahora es el largo del cuello. El largo del cuello tiene tres porciones. Una porción vertical, con fibras verticales que van a ir de cuerpo a cuerpo, de cuerpo vertebral a cuerpo vertebral. Y tenemos una porción oblicua superior, que es esta, y una oblicua inferior, que es esta. A ver, la porción vertical se va a dirigir de C5, 1, 2, 3, 4 y 5, de los cuerpos de C5 a T3, de esos se van a dirigir a los cuerpos vertebrales de C2, C3 y C4. Entonces van a ser láminas de fibra que van a ir desde torácica 3, torácica 2, torácica 1, C7, C6 y C5, se van a dirigir a los cuerpos de las cervicales de C2, C3 y C4. 2, 3 y 4. Esta es la porción vertical. Después teníamos la porción oblicua superior, que es esta, que vamos a ver que va de los cuerpos vertebrales de C3, C4 y C5, arman tendón y van a el tubérculo anterior del cuerpo vertebral del atlas. Tubérculo del arco anterior. Y después tenemos la oblicua inferior, la porción oblicua inferior, que va a ir de T1, T2 y T3,
T1, T2 y T3 de los cuerpos van a ir a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C5 y C6. Entonces, de la cara de T1 y T3 a los tubérculos anteriores de las transversas de C5 y C6. Entonces, estas tres porciones van a estar formando el largo del cuello, el músculo largo del cuello. El largo del cuello va a estar inervado por las ramas musculares de C6, perdón, de C2 a C8, que es por donde van a salir, digamos, las ramas que le van a dar la inervación, el impulso nervioso. Y van a estar irrigadas por diferentes ramas de la cervical ascendente y de la arteria vertebral. Ahora les voy a mostrar una imagen que es de una disección, donde van a ver que este esquema está todo mucho más adherido al plano, ¿no? Y su función, ¿cuál va a ser? Bilateral, está claro, va a ser la flexión de cabeza. Y si pedimos la acción unilateral, lo que va a hacer va a ser inclinar la cabeza hacia el mismo lado. Este es el largo del cuello. Acá vemos lo que sería el reborde de la primera costilla. Y vamos viendo todos los fascículos. Por eso yo recién les decía que está bien adherido a las superficies y no como se ve en el esquema. Grupo muscular prevertebral. Esta es una imagen de una disección. Acá vamos a estar viendo muchas de las imágenes y de los esquemas que estuvimos viendo recién, con el miloioideo de base, el digástrico vientre anterior, vemos la línea mandibular, vemos lo que sería la aponeurosis y el hueso ioides, vemos el homoioideo, vemos el esternoioideo, vemos el esternocleidomastoideo, el cartílago tiroideo, y estructuras vasculonerviosas como la arteria carotídea. En esta imagen vamos a ver el hueso ioides con las astas anteriores y las astas posteriores y el cuerpo del ioides, borde superior, borde inferior. En esta vamos a ver lo que sería el borde inferior de la mandíbula. Vamos a ver ahí el hueso ioides, que esto es parte del hueso ioides, el miloioideo, el digástrico vientre anterior. Este sería el estiloioideo porque está mucho más inclinado y anguloso y va a la estiloides del temporal. Estos grupos musculares serían algunos de los infraioideos, en donde está el esternoioideo y el homoioideo. En esta imagen le quise mostrar porque me parece bastante claro el tema de la inserción de dos grupos, de dos músculos del grupo ioideo. Este es el digástrico vientre posterior, que se insertaba en la hendidura mastoidea o ranura digástrica, al ioides
y de ahí sale el vientre anterior que va a la fósita digástrica. Esta es la mandíbula, gonion, acá dentaria. Y este que vemos acá, que es este que vemos de este lado ahí, es el estiloideo, que va de la apófisis estiloides al hioides. Estos dos grupos están seccionados y se presentan iguales porque son justamente los dos músculos que tienen la inervación del mismo par craneal, que es el séptimo. Proseguimos con los grupos musculares del cuello. Esta vez vamos a plantear la vista posterior. En la vista posterior vamos a encontrar músculos superficiales y músculos profundos. De los superficiales vamos a ver el músculo trapecio, el esplenio de la cabeza, el esplenio del cuello, el angular de la escápula. Y de los profundos vamos a ver estos cuatro primeros, que son un grupo muscular nucal, que es el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza, el oblicuo inferior de la cabeza. Vamos a ver al longísimo de la cabeza, al semiespinoso de la cabeza, al semiespinoso del cuello, y después vamos a ver los músculos interespinosos e intertransversos. Los interespinosos y los intertransversos son músculos, son los autóctonos de la columna vertebral, son músculos que ahora, porque estamos viendo lo que es cuello, vamos a ver la porción cervical de ambos músculos, de ambos grupos musculares, pero vamos a ver que son pequeños fascículos que van armando todo un gran músculo que va desde la cabeza hasta el sacro. Vamos a comenzar viendo los músculos superficiales de la región posterior. Vamos a empezar con el músculo trapecio. Es un músculo plano, ancho. Este músculo se inserta a nivel de la línea nucal, de la protuberancia occipital y de el ligamento nucal, que era ese ligamento que se ensanchaba en la lordosis cervical y que estaba formado por el ligamento interespinoso. Aparte de esas inserciones, va a tener inserciones en las apófisis espinosas de la cervical 7 hasta la torácica 12. De ahí las fibras se van a dirigir hasta el tercio lateral de la clavícula, hacia adelante, hacia el acromión, que era el extremo, la apófisis en donde terminaba la escápula, y a toda la espina escapular. Este músculo va a estar inervado por un nervio encefálico que es el nervio espinal, que es el 11º par, y va a estar irrigado en diferentes sectores por la arteria cervical transversa y algunas ramas perforantes de las intercostales posteriores. Este músculo, cuando se active, va a elevar por cómo vemos las fibras, va a elevar y va a retraer la escápula. Y las fibras inferiores, que son las que se dirigen hacia las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas, van a descender la escápula de este lado. Este es el trapecio. El otro músculo es el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, que se encuentra más hacia adentro, más hacia medial. Vamos a empezar con el esplenio de la cabeza. Este se inserta en la apófisis mastoides
en la parte lateral de la apófisis mastoides y en la porción lateral de la línea nucal superior. De ahí se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar en las apófisis espinosas de C7 a T3, o sea, de C7, de la cervical 7 a la torácica 3. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando se active este grupo muscular, este músculo, va a inclinar la cabeza hacia el mismo lado y la va a rotar hacia el mismo lado también. Esta va a estar inervado, digamos, por ramos dorsales de los nervios cervicales y va a estar irrigado por los ramos descendentes de la arteria occipital y de la arteria cervical profunda. El esplenio del cuello se va a dirigir de la apófisis transversa de la cervical 1, 2 y 3 a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas 3, 4, 5 y 6. El movimiento va a ser similar, nada más que va a incluir la porción cervical y va a rotar hacia el mismo lado también. Nos quedaría como músculo superficial el angular del omóplato, el angular de la escápula, que este se va a insertar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4. Y de ahí se va a dirigir directamente al borde medial de la escápula, desde el ángulo superior de la espina hasta el acromion. Este va a estar inervado por las ramas dorsales, por las ramas ventrales de C3 y C4. Y va a estar irrigado por la arteria dorsal de la escápula. Cuando se active el angular de la escápula, lo que va a hacer es justamente, se activa con punto fijo en los tubérculos y me va a elevar la escápula. En esta imagen empezamos a ver los músculos profundos con esta vista posterior del cuello. Hemos seccionado el esplenio de este lado y nos vamos a encontrar con dos músculos que todavía no se los presente, que es el longísimo de la cabeza y el semiespinoso de la cabeza. El longísimo de la cabeza se inserta a nivel de la línea posterior de la apófisis mastoides. De ahí va a descender y va a terminar en las apófisis transversas y las apófisis articulares de las cervicales a nivel de la C4 hasta la primer torácica. Este músculo, cuando se active de forma unilateral, va a provocar la inclinación lateral de cabeza. Y cuando lo haga de forma bilateral, va a provocar la extensión de la cabeza. Está inervado por ramos dorsales de los nervios espinales y está irrigado por lo que serían las arterias occipital, cervical profunda
que son ramas de la arteria vertebral. El otro músculo que veíamos acá era el semiespinoso de la cabeza, que anteriormente estaba nombrado como complejo mayor. Por ahí, los que tengan algún libro viejo, antes del 2011, va a estar denominado como complejo mayor. Y iba de la línea nucal, del tercio medio de la línea nucal, y ahí va a descender y se va a insertar en las apófisis transversas desde C3 hasta la torácica 4. Va a inclinar y va a rotar la cabeza para el mismo lado. Está inervado por los ramos posteriores de los nervios raquídeos y está irrigado por, otra vez, la arteria occipital, la arteria cervical a nivel profundo, que son parte de la arteria vertebral. En esta imagen ya vemos la región profunda del cuello en su vista posterior. Vamos a ver un grupo de músculos pequeños y potentes que están a nivel de la nuca, que los podemos agrupar en músculos suboccipitales, y después vamos a ver músculos como el intertransverso y el interespinoso, acá está anotado como espinal del cuello, el interespinoso y el semiespinoso del cuello. Los músculos intertransversos y interespinosos, recordemos que son los músculos que van a estar, que es la musculatura autóctona de la columna, y que van a estar en toda la columna, ¿no? En el nivel cervical, en el nivel dorsal, lumbar y sacro. Nosotros ahora vamos a hablar de este sector, entonces cuando nos refiramos a el tipo de inervación y irrigación, vamos a estar pensando solamente en los intertransversos que corresponden al cuello, o en los interespinosos que corresponden al cuello. Bueno, vamos a empezar con este grupo de los suboccipitales. Es el recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior. Estos 4 musculitos están inervados por el mismo nervio, que es el nervio suboccipital, y están irrigados por la rama occipital de la arteria vertebral. Ahora vamos a ver las inserciones. Empezamos con el recto menor. El recto menor de la cabeza está inserto en lo que sería la línea nucal, viene el sector medial, y de ahí se va a dirigir al tubérculo posterior del atlas. Cuando este músculo se active, va a producir la extensión de la cabeza. El recto posterior mayor de la cabeza va a ir hacia lateral de la línea nucal y de ahí se va a dirigir hacia la apófisis espinosa de la segunda vértebra dorsal. Otra vez volvemos a decir lo mismo, cuando se activen van a causar la extensión de la cabeza, y si no se activan de forma bilateral, si no lo hacen de un solo lado, van a producir una pequeña inclinación de la cabeza y rotación. Después tenemos el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El oblicuo superior va a ir más hacia lateral de la línea nucal inferior, de ahí se va a dirigir hacia la apófisis transversa del atlas. Cuando este se active, va a pasar lo mismo, de forma bilateral van a dar la extensión de cabeza, una extensión corta, y cuando se active de forma unilateral van a provocar un componente de rotación. En el caso del oblicuo inferior, lo vamos a encontrar que tiene su origen a nivel de la apófisis transversa del atlas,
y de allí se dirige hacia abajo y hacia medial a la apófisis espinosa del axis. Este también va a provocar de forma bilateral la extensión de cabeza y de forma unilateral una rotación hacia el mismo lado. Los músculos intertransversos. Los músculos intertransversos de la región cervical. Recordemos que estos músculos se insertaban de apófisis transversa a la apófisis transversa de la vértebra subyacente. Estaban inervados, en el caso de los cervicales, van a estar inervados por ramos dorsales de los nervios espinales. Cuando se activen, van a provocar una inclinación del cuello hacia el mismo lado y van a estar irrigados por ramas de la arteria occipital y cervical profunda. En el caso de los espinales del cuello o de los interespinales, va a pasar lo mismo. Va a tener la misma inervación, la misma irrigación. La diferencia es que recuerden que iba saltando, en vez de apófisis transversa en apófisis transversa, como los interespinosos, como los intertransversos, los interespinosos iban de apófisis espinosa a apófisis espinosa. Y cuando se activan, como van bien por la porción posterior, van a provocar la extensión de la columna. Me falta nombrar de los profundos, me falta nombrar el semiespinoso del cuello. Este semiespinoso del cuello, vamos a ver que va a ir de la apófisis espinosa de C4 a C7, 1, 2, 3, 4, de C4 a C7, de la apófisis espinosa a la apófisis transversa. Estos eran los que saltaban dos lugares, o sea, no va a la subyacente inmediata, sino que va a la subyacente de dos vértebras por debajo. Ya dijimos por quién está irrigada y por quién está inervada. Cuando se active, ¿qué van a provocar? Van a provocar una rotación hacia el mismo lado del cuello. Quiero cerrar la vista posterior con una vista de una disección, en donde siempre voy a plantear lo mismo. Es mucho más complicado y está todo mucho más relacionado y enlazado cuando uno ve el cuerpo con todas las estructuras, donde por ahí siempre estamos estudiando con muchos dibujos y con muchos esquemas que nos permiten el aprendizaje, pero no nos tenemos que olvidar que nos encontramos en el consultorio con estas estructuras, en donde las aponeurosis están anudadas a otras y es toda una continuidad. Acá en esta imagen yo puedo identificar lo que es columna, lo que sería la parte posterior de la columna, sería cervical y torácica. Acá puedo encontrar lo que sería el atlas. Entonces estos músculos cortitos yo pienso que son el recto posterior menor de la cabeza. Si el recto posterior menor está acá, y ahí tenemos la articulación entre atlas y axis, y este es el axis, entonces esta es la espina del axis, vamos a tener acá el recto posterior mayor de la cabeza. Y por ende, acá, lo que sería el oblicuo inferior de la cabeza. Acá se ha sacado
el esplenio, se ha sacado el trapecio, todos los músculos superiores. Esta es la vista profunda. Vamos a ver estos filamentos o estas facetas cortas de los músculos intertransversos y de los músculos interespinosos. Esto es propio de la musculatura autóctona y sepan que se van uniendo unos con otros en región cervical, torácica o dorsal y lumbar. Pasamos a la vista lateral. En la vista lateral vamos a establecer que los músculos superficiales, va a ser el platisma, que ya lo hemos desarrollado, y el músculo esternocleidomastoideo. Y a nivel profundo vamos a encontrar los músculos escalenos, donde vamos a tener el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Antes de empezar a describir con el mismo esquema que estoy describiendo los otros músculos, quería mostrarle una vista completa y por ahí como transmitir que cuando uno ve de lateral, con esta vista lateral, se ven muchos más músculos. Se ve parte del trapecio, se ve parte de los infraioideos, se ve parte de los músculos supraioideos, se ven parte de músculos de la faringe. Entonces los que no vamos a ver, yo los que anoté, digamos, para ver en esta vista, son los que no hemos descrito anteriormente en ninguno de los otros planos. En esta vista lateral vamos a describir el esternocleidomastoideo, que es un músculo bien potente y es un músculo sobre el cual trabajamos mucho. El esternocleidomastoideo, y que algunos ahora, sobre todo los que estudian más el área de osteopatía, lo llaman esternocleido-occipitomastoideo. Y es porque de lo que se ha venido estudiando se ha podido ver de que también tiene algunas inserciones a nivel del occipital. Pero hasta ahora eso no se ha modificado, solamente lo manejan así los que hacen osteopatía. El esternocleidomastoideo es un músculo que tiene dos cabezas fuertes, una en la parte esternal y otra en la parte clavicular. Entonces, en la cara anterior del manubrio, porque habíamos visto que los infraioideos se insertaban en la parte posterior del manubrio. Entonces, en la cara anterior del manubrio esternal se inserta lo que sería el vientre o la cabeza esternal. Y la cabeza clavicular se va a insertar en la cara superior del tercio medial de la clavícula. De ahí se va a dirigir hacia arriba y atrás y se van a insertar en lo que sería el borde lateral de la apófisis mastoides y en la mitad lateral de la línea nucal superior del occipital. Este músculo está inervado por, igual que el trapecio, por el nervio encefálico 11 o nervio accesorio o nervio espinal, y está irrigado por ramas propias que tienen su nombre, son las ramas esternocleidomastoideas, de las arterias tiroideas, de la arteria occipital y de la arteria subescapular. La acción de este músculo es cuando se activa bilateralmente, va a flexionar la cabeza, y cuando se activa de forma unilateral,
por la dirección de las fibras, va a girar la cara hacia el lado opuesto. Entonces cuando se activa del lado derecho, la cara va a mirar hacia la izquierda. Siempre que nosotros pensemos en rotación, se toma la cara anterior de los cuerpos vertebrales como la cara que va a rotar. Entonces, cuando yo digo rota a la derecha, rota a la izquierda, siempre tengo que pensar que la cara anterior de los cuerpos vertebrales son los que me van a dar la orientación de la rotación. A nivel profundo, en esta vista lateral, hablamos de los escalenos. El grupo escaleno tiene un grupo de escaleno anterior, que es este, uno posterior y el escaleno medio. El escaleno anterior tiene su inserción en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6. Y de ahí se va a dirigir a un tubérculo propio, que es el tubérculo del escaleno anterior, que se encuentra en la cara anterior de la primer costilla. Este, digamos, cuando se active, ¿qué va a hacer? Va a elevar la primer costilla. Y si toma punto fijo en la costilla, va a lateralizar, inclinar el cuello para el mismo lado. La inervación va a estar dada por los ramos ventrales de los nervios cervicales. Y la irrigación va a estar dada por la rama cervical de la arteria tiroidea inferior. El escaleno medio, su inserción va a estar en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C2 a C7. Y va a terminar en la cara superior de la primer costilla, por detrás de un surquito que le deja la arteria subclavia cuando pasa por ahí. Cuando se active, va a elevar la primera costilla, si toma como punto fijo los tubérculos posteriores, y si toma como punto fijo la primera costilla, va a realizar la lateralización de la cabeza hacia el mismo lado. La irrigación se la van a dar las ramas musculares de la arteria cervical ascendente, y la inervación se la van a dar los ramos ventrales de los nervios cervicales. Nos queda el escaleno posterior, que este va a tener su origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C4 a C6. Y de ahí se van a dirigir a la segunda costilla. Entonces, cuando veamos la acción, va a ver que eleva la segunda costilla o lateraliza el cuello si toma como punto fijo la costilla. La irrigación va a estar dada por las ramas musculares de la arteria cervical ascendente, y la inervación va a estar dada por los ramos ventrales de los últimos nervios cervicales. En esta última imagen de la presentación estamos viendo todas las estructuras que se encuentran en el cuello. Vamos a ver todo el paquete vasculonervioso, vamos a ver lo que era la vena yugular, vamos a ver todo lo que era las ramas y las astas de lo que le había dicho que era el plexo cervical. Vamos a ver parte del piso de la boca, vamos a ver los músculos supra y los músculos infraioideos, vamos a ver el cartílago tiroides, vamos a ver parte de la musculatura posterior, los músculos cortos de la nuca,
Vamos a ver parte del trapecio. Han seccionado el esternocleidomastoideo, porque si no, estaría acá, de este lado está, debe ser este. Y este sería el conjunto de todo lo que vemos en el cuello.